Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Ana. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 29 de mayo. Del lunes 31 de mayo al sábado 5 de junio se aplicará en Mérida la segunda dosis contra el coronavirus a las personas adultas mayores de 60 años, proceso que se realizará en 2 macrocentros y 7 módulos de vacunación distribuidos estratégicamente en la ciudad. De acuerdo con lo programado, la aplicación de la segunda dosis a adultos mayores de 60 años de Mérida se llevará a cabo de la siguiente forma. Lunes 31 de mayo se vacunará a los que nacieron en los meses de enero y febrero, martes 1 de junio a los de marzo y abril, miércoles 2 de junio a los de mayo y junio, jueves 3 de junio a los que cumplen en julio y agosto, viernes 4 de junio a los de septiembre y octubre, sábado 5 de junio a los de noviembre y diciembre. El horario de vacunación será de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se invita a la población a acudir al centro de vacunación el día que les fue asignado para evitar aglomeraciones y cuidar de la salud de todos. La vacunación se realizará de manera coordinada entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de esta ciudad y la Secretaría del Bienestar. Ayer viernes inició la aplicación de segunda dosis para adultos mayores de 60 años en Xochel, Telchac Pueblo, Xilam González, Tamec, Telchac Puerto, Tepacán, Tetis, Tella, Ucú y Tecantó. También inició la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años en Ucú. Ayer concluyó la aplicación de segunda dosis a mayores de 60 años en 59 municipios, que se suman a los 42 municipios donde también ya finalizó este proceso. Esto significa que en 101 de los 106 municipios de Yucatán, todos los mayores de 60 años ya tienen completo su esquema de vacunación. Se recuerda que la aplicación de la vacuna para personas de 50 a 59 años en Mérida comenzó el martes 25. Resultado de la buena respuesta de las y los yucatecos, logramos avanzar más rápido y a partir de ayer viernes, hoy sábado y mañana domingo, la población de Mérida de 53 a 50 años podrá vacunarse en los macrocentros y los módulos de vacunación habilitados para tal fin. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 134 pacientes en hospitales públicos. 34.873 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 39.963. Hoy se detectaron 170 nuevos contagios de coronavirus, 135 en Mérida, 8 en Canacín, 3 en Humán, 2 en Acanqué, Buxots, Chancom, Concal, Izamal, Motul y Valladolid, 1 en Chocholá, Sisantún, Citas, Maní, Maxcanú, Mocochá, Oxcuxcap, Teabo, Tecó y Tecash. De los 39.963 casos positivos, 343 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 25.018 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 7.150, en la zona oriente 6.370, en la zona centro 2.335, en la zona sur 3.540, en la zona poniente 5.623. Lamentablemente en este parte médico informamos de 7 fallecimientos, son 5 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 45 años a 76 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía y obesidad. 4 residían en Mérida, 1 en Humán, 1 en Tecom y 1 en Valladolid. En total son 4.220 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 736 están estables, aisladas, monitoreadas por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 134 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno Federal. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, doctora. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.